¿Cómo están? Espero que todos estén bien. ¿Están bien todos? Estoy rogando al Señor por todos ustedes, para que Dios los guarde, los cuide y los proteja. Vamos entonces a empezar este estudio. ¿Qué les parece? ¿Amén? Estamos en segunda de Pedro, la división 1. La gran salvación de Dios. Esta es la división 1, la gran salvación de Dios. Y el tema es las grandes cosas de la vida del creyente. Las grandes cosas de la vida del creyente. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 15 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esta es la palabra del Señor. Este es uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura para el creyente, para ti, para mí. Un pasaje que debe ser estudiado, revisado una y otra vez. Se ocupa de las grandes cosas, cualidades y virtudes que deben estar presentes en la vida del creyente. La gran importancia de estas cosas se ven en tres hechos que Pedro enfatiza fuertemente. Y vamos a ver estos tres hechos. El encargo de añadir estas cosas, ese es el primero. El gran poder de estas cosas, el segundo. Y la gran importancia de estas cosas, ese es el tercero. Entonces vamos con el primero. El encargo de añadir estas cosas que vamos a ver. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y aquí la palabra añadir, escrita en griego, significa además de la gran salvación de Dios, junto a lo que Dios ha hecho, añadir estas cosas y poner toda diligencia para añadirlas. Hay que ser enérgico y serio, trabajar esforzarnos para añadir estas cosas a la fe y a la salvación. Amén. Aquí la palabra, primeramente, añadir virtud. Excelencia moral y bondad de carácter, fortaleza moral y coraje moral. Significa humanidad, ser una persona excelente en la vida, un verdadero hombre, una verdadera mujer en la vida, vivir la vida como uno debe, de la manera más excelente. Significa elegir siempre el mejor camino. En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 1 al 7 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que
¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y aquí vemos la otra palabra, añadir conocimiento, no sin, inteligencia práctica, conocimiento práctico, perspicacia práctica. Significa saber qué hacer en cada situación y hacerlo. Es práctico el conocimiento de todos los días que ve situaciones y sabe cómo manejarlas. Recuerde el encargo que debemos añadir conocimiento a nuestra fe. Conocimiento. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. También en Proverbios 2:3-5 dice, si clamareis a la inteligencia y a la prudencia diereis tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Amén. Aquí la tercera palabra, añadir dominio propio. Dominar y controlar el cuerpo o la carne con todas sus lujurias significa autocontrol o dominio propio, el dominio del deseo, apetito y pasión, especialmente las urgencias sensuales e impulsivas. Significa ser fuertes y controlar y reflexivos. Significa permanecer en contra de la lujuria de la carne, de los ojos, de la vanagloria, de la vida, como dice 1 Juan 2:16, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El creyente debe saber que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Como ustedes saben, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El creyente debe controlar también sus deseos sexuales, como dice en 1 Corintios 7:9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El creyente de años de edad debe tener sumo cuidado sobre el control de a sí mismo. En Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Amén. Y aquí viene la cuarta palabra, añadir paciencia, entrelazar constancia, perseverancia, resolución. Esto no es una palabra pasiva, es activa. No es el espíritu que se cruza de brazos y soporta el juicio de la vida, tomando aquello que pueda venir. Más bien es el espíritu que se alza y enfrenta los juicios de la vida, que activamente va conquistándolos y venciéndolos. Esa es la paciencia. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
Añadid piedad. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad o compasión, nos ha sido dados por sí un divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces debemos vivir vidas puras y justas, vidas gloriosas. Y cuando lo hacemos, Él promete darnos un lugar en la gloria y perfección del cielo. La sexta palabra es añadid amor fraternal, Filadelfia. El amor tan especial que existe entre hermanos y hermanas dentro de una familia de amor. Hermanos y hermanas que deben cuidarse unos a los otros. Es la clase de amor. Esa clase de amor que liga unos con otros formando una familia, que liga unos con otros en una unión inquebrantable, que los mantiene siempre con amor dentro del corazón, que conoce el afecto profundo del uno por el otro, ese amor que nutre y alimenta a unos a los otros, ese amor que muestra preocupación y vela por el bienestar mutuo. Los creyentes pueden incluso no conocerse unos a otros. También pueden ser de diferentes partes del mundo. Pero existe amor fraternal entre ellos porque se les ha dado un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu de amor por parte de Dios. Este nuevo espíritu, por supuesto, proviene del Espíritu Santo de Dios mismo. Juan 13, 34-35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Romanos 12, 10 dice, amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Juan 3, 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es la palabra del Señor. Y aquí la séptima palabra, añadid amor, agapén. El amor de la mente, de la razón, de la voluntad, es el amor. Un amor desinteresado de Dios, el amor que llega tan lejos, que ama sin importar los sentimientos, ya sea que la persona sienta que ame o no. Que ama a una persona aun si la persona no merece ser amada. Que ama realmente a la persona que decididamente no merece ser amada. Ese es el amor. Note cuatro puntos significativos sobre el amor. Desinteresado, sobre el amor desinteresado. El amor desinteresado es el amor de Dios, el verdadero amor poseído por Dios mismo. Es el amor de Cristo demostrado en la cruz del Calvario. Es el amor de Dios por los impíos, como dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es el amor de Dios por los pecadores, no merecedores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios por los enemigos, no merecedores. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí ve, el punto B, el amor desinteresado y despojado de egoísmo es un regalo de Dios. Puede ser experimentado solamente si una persona conoce a Dios personalmente. Solamente si una persona ha recibido el amor de Dios, es decir, de Cristo Jesús en su corazón y su vida. El amor desinteresado debe ser derramado, esparcido, desparramado dentro del corazón de la persona por el Espíritu de Dios. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y C,
El amor desinteresado y despojado de egoísmo es lo más grande de toda la vida, de acuerdo con el Señor Jesucristo. Marcos 12, del 29 al 31, dice: Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El amor desinteresado y despojado es la posesión y el regalo más grande de la vida humana, de acuerdo con la Escritura, como dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y pasamos ya al segundo lugar, el gran poder de estas cosas. El gran poder de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 11, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten cómo las grandes necesidades del corazón del hombre y la vida son cubiertas en estos versículos. El hombre está, dice, ocioso, sin fruto en la vida, el versículo 8. El hombre está ciego, no puede ver el propósito y significado de la vida y no puede ver cómo estar absolutamente seguro del mañana, mucho menos del futuro distante, dice el versículo 9. El hombre se olvida, no sabe cómo lidiar con el pecado, versículo 9. El hombre no sabe cómo evitar caer en la vida, desconoce cómo evitar fallar, no sabe cómo lograr toda su potencialidad, cómo controlar los problemas de la vida, cómo lograr amor, paz y gozo para sí mismo, sus seres queridos y el mundo. No sabe, versículo 10. Y el hombre no sabe cómo ganar y estar perfectamente seguro de la vida eterna. No sabe cómo recibir una entrada abundante en el reino eterno de Cristo, como dice el versículo 11. Pero noten, todas estas necesidades pueden satisfacerse a la perfección. Se logra si estas cosas de los versículos 7 y 8 se añaden a nuestras vidas en abundancia. La palabra abundar significa aumentar, crecer, rebosar y estar pleno con más y más. Aprender siempre cómo aumentar estas cosas en nuestra vida. En otras palabras, no estar satisfechos con la vida del cómo está, con el crecimiento alcanzado, con el grado de espiritualidad que uno tiene con solo conocer a Jesús sin hacer nada más que lo que se es. Debemos crecer y crecer en ellas, darles nuestra mayor atención, buscarlas siempre con mucha diligencia, sin flaquear. Si abundamos en ellas, entonces las necesidades de nuestro corazón y nuestra vida serán absolutamente satisfechas. No seremos ociosos ni sin fruto, primeramente. La palabra ociosos, argous, significa inactivo y perezoso, estar vacío y ser inútil. Es el opuesto exacto a ser fructífero y productivo en la vida. Por lo tanto, si hacemos estas cosas, si realmente nos ocupamos de nuestra salvación, no viviremos una vida ociosa y seca. No estaremos sin fruto ni llevaremos una vida vacía, inútil y perezosa. Por el contrario, viviremos una vida que fluye en nutrición y que carga lo mejor de los frutos, amor, gozo, paz. Pero noten, la fuente de esa vida, la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Debemos conocerlo a Él y crecer en el conocimiento de Él. El conocimiento de Él debe ser nuestra meta y propósito en la vida. Solamente la medida en que lo conozcamos
podremos vencer la pereza y la ociosidad de la vida. Únicamente Él puede darnos verdadera vida, por lo tanto debemos hacer estas cosas, ocuparnos realmente de nuestra salvación, buscar compañerismo y comunión con Cristo en todo momento y todos los días, de manera de no ser ociosos e infructíferos en el conocimiento de Él. Debemos aprender a orar en todo momento y tomar horarios establecidos para la oración. Todos los días, con tiempos establecidos para la oración en concentración, concentrarnos. Debemos aprender a mantener nuestra mente en Cristo, pensar siempre en el Señor. Juan 15 del 5 al 6 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El Salmo capítulo 1 versículo del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Segundo lugar, no tendremos la vista muy corta, ni seremos ciegos sin Cristo. Los hombres están ciegos, ellos no ven el propósito significativo de la vida, la importancia, la moral y la virtud, el amor, el gozo, la paz, la piedad, la manera de conquistar el pecado y el mal, los juicios y el sufrimiento, la vida y la muerte. Los hombres dan la impresión de ser incapaces de ver más allá, de tener la vista corta. Dan la impresión de poseer ojos solamente en la tierra, en sus placeres, en posesiones, solamente en disfrutar la vida ahora, de vivir viven como les place, hacen cosas que le dan muy poca importancia al pensamiento en las consecuencias eternas de su comportamiento y acciones. El resultado es devastador. Están ciegos, cortos de vista, experimentan tanto vacío y soledad, y a menudo se preguntan: ¿de qué se trata la vida? ¿Cuál es su propósito y fin? ¿Qué existe después de la muerte? ¿Tiene esa vida algún significado? Pero noten lo siguiente: si hacemos estas cosas, si nos ocupamos de nuestra salvación, no estaremos ciegos o incapacitados de ver más allá. No careceremos de propósito y significado en la vida. Estas cosas, las cosas de la salvación, no solamente nos darán un propósito en esta vida, sino que además nos dará un propósito eterno. Enterémonos la vida de qué se trata la vida. Conoceremos el propósito, el significado y la significación de la vida. Nunca estaremos vacíos o solos ni sin propósito. Tú tienes un propósito, todos tenemos un propósito, gracias a Dios. Mateo 6:23 dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el tercer punto: no olvidaremos que hemos sido purificados de nuestros pecados
muy francamente, la persona que no hace estas cosas, que no trabaja para su propia salvación, muy pronto olvidará la muerte de Cristo. Olvida el gran precio que Cristo pagó para perdonar sus pecados. La persona se vuelve reincidente. ¿Cómo podemos decir esto? Porque una persona o bien avanza hacia Cristo o bien retrocede y se aleja de Cristo. Y la persona que retrocede medita muy poco acerca del pecado y de las consecuencias del pecado. Su pensamiento y sus acciones están en el mundo y está concentrado en el mundo y los placeres y las posesiones de éste. Ha olvidado que Cristo le purgó de sus pecados, se ha soltado de Cristo y se ha vuelto al mundo. El punto es este: debemos hacer estas cosas, ocuparnos de nuestra propia salvación. De otro modo retrocederemos, olvidaremos a Cristo y su muerte y el hecho glorioso de que Él ha perdonado nuestros pecados. Estas cosas, las maravillosas cosas de la salvación, tienen el poder de mantenernos cerca de Cristo e impedir que retrocedamos y no nos alejemos de Él. Amén. Miren lo que dice Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Y aquí el cuarto punto: nunca caeremos. Cuantas veces tambaleemos, tropezamos y caemos, simplemente no hacemos lo que debemos. Si existe algún rasgo característico de la vida humana, es el tambalear, tropezar y caer. Las personas tambalean, tropiezan y caen. Caen en el matrimonio, caen al planificar, en las tareas familiares, en actitudes, en las relaciones, en el trabajo, en la vida cristiana, en la escuela, en las devociones, en las responsabilidades, cae el hombre, en la vida, en el servicio a Cristo, en las promesas, en la adoración. ¿Cómo podemos evitar tropezar y caer? Dios nos ha llamado y nos ha elegido para vivir una vida rica y fructífera, y para que seamos ricos y fructíferos por toda la eternidad. ¿Cómo podemos vivir esa vida rica y fructífera? Note este versículo, 2 de Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es la palabra del Señor. Debemos ser diligentes en hacer estas cosas, responsables. Debemos entregarnos totalmente a las cosas de la salvación. Debemos trabajar y trabajar para ellas. Si lo hacemos, entonces nunca tropezaremos ni nos caeremos, no en un sentido trágico, devastador y destructivo. Por el contrario, viviremos una vida de lo más abundante y fructífera que se pueda imaginar. Amén. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Segunda de Pedro 3, del 13 al 14 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y aquí el quinto punto: se nos dará vida eterna y más, recibiremos una entrada abundante en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra abundante significa rico. Seremos gloriosa
y ricamente bienvenidos en el cielo. La idea es que existirán diferentes grados de compensación de riqueza en el cielo. Algunos de nosotros no heredaremos el reino, la riqueza y el servicio que otros heredarán. ¿Cómo podemos estar seguros de recibir la entrada más rica en el cielo? Siendo diligentes en hacer estas cosas, en trabajar para nuestra salvación. Debemos ser diligentes, prudentes. Mateo 25, 34 al 36 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Es la palabra del Señor. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una amplia entrada. Y llegamos al tercer punto: la gran importancia de estas cosas. La gran importancia de estas cosas. Según de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Versículo 13: puesto tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que Pedro hace ahora es muy interesante. Nos cuenta lo importante que él considera estas cosas. Primeramente dice que son tan importantes que siempre va a predicar y enseñar de ellas. Él va a recordar y recordar estas cosas a los creyentes. Los creyentes verdaderos las conocen, incluso están establecidos sobre estas cosas. Pero Pedro dice que él va a repetirlas una y otra vez. No renegará de ellas, algo es seguro. Pedro pensaba que estas cosas, las cosas de la salvación, eran esenciales. ¿Cuánto más énfasis debemos poner en ellas? Pero note el próximo punto. Pedro tiene aún más para decir sobre estas cosas. Dice también, en segundo lugar, son tan importantes que mientras esté con vida, va a estimular a los creyentes a que las practiquen. Va a recordarles una y otra vez estas cosas a la medida que su cuerpo esté en este tabernáculo. Pedro tiene que repetir estas cosas. ¿Por qué? Porque es correcto, es exactamente lo que hay que hacer. Los creyentes deben hacer estas cosas para poder experimentar la vida rica y fructífera que Cristo da. Pero noten una cosa, esto no es todo lo que Pedro tiene para decir sobre estas cosas. También en tercer lugar dice, son tan importantes que Pedro va a velar porque los creyentes sean estimulados a hacer estas cosas aún después de su muerte. Al parecer, Pedro sabía que pronto iba a ser llevado al cielo. Pero estas cosas eran tan importantes que él iba a hacer los arreglos necesarios con aquellos que permanecerían en la tierra para que no cesen de enseñar estas cosas. Aquí hay un pensamiento. ¿Cuán importantes son estas cosas? ¿Cuán importante es que prediquemos estas cosas? Pedro dice que él se asegurará de que estas cosas sean enseñadas a los creyentes. Lo dice 3 veces. Esta instancia debería ser motivo suficiente para impulsarnos a predicar y enseñar estas cosas, siempre con fe y diligencia. Amén. Mateo 28,
19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y finalmente, primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Con ánimo pronto. Y qué bendición es la palabra del Señor. Nos anima, nos alienta. Espero que estas palabras les haya alentado. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué ejemplo nos da Pedro de que él se esforzaría para que estos estudios puedan ser estudiados aún después que él haya partido. Él hizo todos los preparativos y gracias a esos preparativos ahora nosotros también estamos aprendiendo de lo que Pedro escribió. Amén. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte por cada uno de tus hijos y de tus hijas de la Iglesia Cristiana Caminando con Jesús, que tú los fortalezcas, que esta palabra, Señor, haya llegado a su corazón, que sea la palabra que llegue a su vida. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendice también a toda la iglesia en el Perú y también a la iglesia en todo el mundo. Ten misericordia, Señor, y guárdanos y protégenos. Ayúdanos a estar firmes, porque tu venida ya está cerca. Gracias, Señor, y también ten misericordia por la gente de este mundo que no tiene a Cristo en su corazón, que ellos puedan convertirse, que ellos puedan venir a ti. Gracias, Señor. Ten misericordia por ellos, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. A tus pies se postrarán por tu sacrificio.